Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de la Vida. Una mañana más, gozosos de la compañía de nuestro Padre Celestial. A Él rogamos que su unigénito Hijo nos llene de sabiduría, entendimiento y comprensión. El mensaje de hoy se titula Intercesión de Abraham. El texto bíblico se encuentra en Génesis, capítulo 18, verso 23, que dice: Y se acercó a Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Yahweh tuvo en cuenta el concepto humano de la justicia divina, haciendo que Abraham viera con claridad que la decisión de destruir a Sodoma no era arbitraria, sino que estaba basada en la necesidad. Por lo tanto, no existe discrepancia entre el anuncio de Yahweh de su intento de investigar personalmente lo que sucedía en Sodoma y la seguridad del juicio que ya estaba implicado en el verso 17. Dos de los visitantes celestiales de Abraham lo dejaron y descendieron a la llanura. Sin embargo, el Eterno quedó para conversar algo más con Abraham. La expresión de Abraham, ¿destruirás también al justo con el impío?, parece indicar más que un mero acercamiento físico al Eterno, sino para indicar el anhelo de la mente y del corazón de ir hacia Yahweh en contrición y adoración. El mismo pensamiento también se expresa en el Nuevo Testamento. Esta preocupación personal por sus prójimos es uno de los rasgos sublimes del carácter de Abraham. Su intercesión en favor de ellos es una de varias situaciones similares registradas en las Escrituras. Abraham no solo quedó preocupado por la suerte de Lot, sino que también experimentó un profundo sentimiento de compasión hacia los habitantes de Sodoma, con muchos de los cuales había tenido un trato personal en ocasión del rescate de ellos de mano de los reyes de la Mesopotamia. Abraham debe haber tenido razón al creer que algunos de los habitantes de la llanura habían sido favorablemente influidos por su ministerio anterior en favor de ellos. Aunque obviamente Lot no es olvidado, su nombre nunca se menciona. La compasión de Abraham probablemente se elevaba e intensificaba al recordar su propia necesidad de la gracia perdonadora en ocasiones previas. Esta pregunta presupone que Yahweh, de acuerdo con la resolución registrada en Génesis 18:17, le había explicado al patriarca su intención de destruir las ciudades de la llanura. El propósito de Abraham no era simplemente la preservación de cualquier piadoso remanente que podría encontrarse dentro de las ciudades condenadas, sino que se extendiera un periodo de gracia para toda la población. Sin embargo, comprendiendo que era un hecho decidido que las ricas, aunque impías ciudades habrían de ser destruidas, Abraham procedió con humildad osada, preguntando si el Eterno había tenido en cuenta la suerte de los justos en la destrucción general de los impíos. Aquí, Abraham recurrió a la bondadosa misericordia de Yahweh. Solo el Eterno es el juez de todos los hombres. Dirigiéndose con tales palabras a Yahweh, Abraham mostró que reconocía como ser supremo a aquel ante quien estaba. Ahora recurrió no a la gracia y al perdón de Yahweh, sino a su absoluta equidad justiciera. Este principio había sido demostrado por el Eterno al extender por otros 400 años el tiempo de gracia a los amorreos. Su iniquidad no había llegado a su colmo. Cuando Yahweh consintió en perdonar a Sodoma, si tan solo podían encontrarse 10 justos dentro de sus puertas, siguió el mismo principio. Yahweh aceptó la condición propuesta por Abraham, no como un acto de justicia, sino de misericordia. La justicia requería la preservación de los justos, pero solo la misericordia podía librar a los impíos. Probablemente también la presencia de un grupo de 50 personas justas daría esperanza de la conversión de otros. Yahweh aceptó los razonamientos de Abraham y mostró estar dispuesto a conceder misericordia a quienes no la merecían si tan solo
había un grupo de 50 justos. Las súplicas de Abraham revelan la profunda humildad de alma que sentía en la presencia de Yahweh. Comprendía muy bien su humilde origen como humano y el hecho de que estaba destinado a volver a la sustancia de la que había sido tomado. El patriarca presentó su caso con hábil tacto oriental. Su primer cálculo hipotético del número de sodomitas piadosos fue, a propósito, lo suficientemente alto como para provocar una respuesta favorable. Sin embargo, comprendiendo que ese número probablemente era demasiado alto, otra vez mostró extraordinaria diplomacia. En vez de pedir la salvación de la ciudad sobre la base de 45 personas justas, rechazó el pensamiento de que podría ser destruida por una diferencia de 5. Animado por las continuas respuestas bondadosas de Yahweh, gradualmente se hizo más audaz, disminuyendo el número de personas justas que, en su opinión, serían suficientes para salvar la ciudad. Abraham no pidió el perdón incondicional de la ciudad, sino solo su preservación bajo ciertas condiciones. Sería apresurado especular en cuanto a lo que habría sucedido si hubiese continuado y hubiera reducido el número a menos de 10. Quizá Abraham pensó que era seguro dejar el número así. Además, ¿acaso no estaban Lot, su esposa, y sus 2 hijas en casa? Comenzando con un número que le pareció propicio para conseguir una respuesta favorable, es probable que Abraham originalmente hubiera tenido el propósito de disminuirlo mientras hubiera habido esperanza de conseguir una respuesta tal. Y la misericordia divina aceptó la intercesión de Abraham sin vacilación. Todo el que realmente ama a Yahweh, amará también a su prójimo, y si es necesario se sacrificará para fomentar el bienestar ajeno. No podemos impedir que los hombres pequen contra Yahweh, pero podemos interceder por ellos y suplicar con él. A Yahweh le agrada una intercesión tal porque refleja su propio gran corazón de amor. ¿Cuánto consigue con frecuencia la vigorosa oración de un justo? Cuando Abraham se acercó a Yahweh con amor y fe, intercediendo humildemente por los pecadores, Yahweh se le acercó en misericordia, concediendo bondadosamente cada pedido. Esto mismo aguarda hoy a los que siguen en las pisadas del Padre de los fieles. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.